Dime, ¿cuáles son los 3 Beyblades que forman tu equipo pro de Beyblade X? Si tu respuesta incluye a 2 de los que están en pantalla, ¡felicidades! No eres un pro. Al menos no tanto como crees. Pero tranquilo, es culpa del sistema. Antes que nada, hay que aceptar 3 verdades de Beyblade X. 1. La suerte es un factor crucial en cada batalla. 2. Todos los Beys tienen posibilidad de ganar. Todos. Y 3. La probabilidad de que ganes depende crucialmente del Blade que ocupes. Esto nos dice que Beyblade habitualmente es un juego de probabilidades, ya que tu influencia sobre la batalla una vez que inicia es prácticamente nula. A diferencia de otros deportes donde el atleta tiene control total sobre lo que hace en todo momento del juego. Y estas probabilidades de ganar se ven afectadas por 4 razones principales. La primera, el Bey que ocupes. La segunda, la forma en que lo lances. Tercero, quién sea tu rival y qué Bey esté ocupando. Entonces, la manera más rápida de incrementar las probabilidades a tu favor es ocupando un Blade que por sus características físicas y su estructura sea mucho más consistente que el resto. Lo que normalmente son los Beys más pesados, ya que pegan más fuerte. Es más difícil sacarlos y su mayor inercia suele brindarles mejor resistencia. Literalmente, son Beys que puedes ocupar a lo bestia y tener las probabilidades a tu favor. Y esto lo comprobamos en un cumpleaños de mi asistente, donde puso a sus amigos a jugar y nunca habían tocado un Beyblade. Pero el sujeto que escogió a Wizard Rod nada más porque le gustó el color, ganó el 80% de sus batallas. Y lo mismo con nuestra hermana mayor. Para probar el estadio de 3 la pusimos a jugar. Ella estuvo ocupando a estos Beys Meta, a Phoenix Wing, a Wizard Rod y demás, y nos ganó el 80% de ellas. Tanto el amigo como nuestra hermana se creían súper talentosos y estaban bien felices creyendo que tenían un don. Pero la realidad es que no es que fueran buenísimos. El Beyblade que estaban ocupando era el que estaba haciendo todo el trabajo. Ahora, yo creo firmemente que puedes entrenar, practicar para mejorar en Beyblade. De hecho, considero que hay 7 habilidades principales que en caso de tener a 2 personas ocupando los mismos combos, harán una diferencia crucial y realmente harán que uno sea pro y el otro solamente jugar por diversión. Si bien no son el tema de este video, quiero mencionárselas. Análisis de piezas, estrategia, observación, técnica de lanzamiento, adaptabilidad, mentalidad y actitud o voluntad. Es decir, todas estas habilidades brillan en la preparación para la batalla. El problema es que el sistema competitivo actual no lo está incentivando, ya que al darte carta abierta de que utilices el que quieras, obviamente van a utilizar los que sean más consistentes que el resto, lo que suelen ser los 8 que conforman el metajuego. Y la verdad es que no puedes culpar a nadie. Digo, si quieres ganar un torneo, por supuesto que vas a buscar tener las probabilidades a tu favor. El detalle es que en mi opinión se vuelve algo más de estadística que realmente de habilidad. Sin duda hay quienes son súper dedicados y trabajan todas las habilidades que mencioné, aunque ocupan este tipo de combos. Pero honestamente la gran mayoría simplemente les gusta la comodidad de utilizar las viejas confiables. Así que ante esa situación tenemos una propuesta. Un sistema de 7 créditos al armar tu equipo de 3 Beys, donde por supuesto cada Blade va a tener un valor distinto. No debe rebasar los 7 créditos, pero tampoco es obligatorio que los ocupes todos. Y además, como requisito, debes ocupar mínimo un bit de ataque, pero no puedes utilizar más de un bit del mismo tipo. La única excepción es que los 3 sean de tipo ataque. Con esto estamos buscando incentivar el proceso mental de los Bladers al prepararse para la batalla, ya que en mi opinión, ahí es donde salen a relucir las habilidades profesionales. Ya que confío, esto te va a incentivar a que estudies más a fondo cada pieza, incluso que pruebes algunas que nunca habías considerado. También, de cierta manera, te obliga a que seas mucho más preciso con tus técnicas de lanzamiento o a que experimentes nuevas para los Beys que estás probando. También hará que prestes mucho más atención a los combos que traiga tu oponente, ya que muy posiblemente te enfrentes a combos que jamás habías imaginado. Lo que debe desarrollar tu habilidad de adaptarte a la situación de lo que te enfrentes en base a lo que tengas. Lo que en consecuencia fortalecerá tu mentalidad, ya que sabes que estás poniendo todo de ti en el equipo que estás formando, aumentando la seguridad en ti. Lo que confiamos se va a reflejar en una actitud de mayor emoción y diversión al jugar. Básicamente te hará salir de tu zona de confort para que le des oportunidad al vasto catálogo de piezas que Beyblade nos ofrece, y donde en mi opinión está gran parte de lo bonito de este juego. Algo extra que se puede implementar en el sistema 3 de 3 para hacerlo todavía más interesante es que el primer match sea como hasta ahora,
Cada Blader escoge el orden de sus bays sin que el oponente se entere, pero a partir del segundo match, el que haya ganado debe mostrar el bay que ocupará, y en base a lo que vea, el que haya perdido puede escoger su siguiente bay, con la única restricción de que no puede ocupar 2 veces seguidas al mismo Beyblade. Una vez más, estaríamos buscando incrementar la influencia que tiene sobre la batalla al aumentar la importancia de cada decisión que tomes, desde qué combos vas a armar hasta cuál escojas para tu siguiente batalla. La suerte siempre estará presente, pero al menos creo que de esta manera, el porcentaje de lo que influye el jugador en cada batalla será mucho más relevante. Para que le metan coco y no solamente se vayan por lo más cómodo, para que sea interesante, divertido, como debe ser Beyblade. ¿Y qué opinan ustedes del sistema de 7 créditos? ¿Cómo sería su lista? Ya que eso es interesante, no tiene que ser algo definitivo ni fijo. Cada vez se puede ir actualizando en base a las piezas nuevas, cómo se ve el desempeño, el valor puede ir variando mes con mes. Lo estamos implementando ya en nuestros torneos y estamos viendo resultados muy interesantes, sobre todo se está rompiendo como la cotidianidad de que todos ocupen las mismas piezas. Y es que oye, si ya está saturando el mercado con tantos Beyblades diferentes y que sigan utilizando los mismos de siempre, ¿cuál es el punto de eso? Al menos de esta manera, ya se pueden aprovechar, ya puedes buscar, analizar, disfrutar más de cada una de las piezas que Beyblade tiene por ofrecernos. Pero por supuesto, tienes que trabajar esas 7 habilidades Blader que mencioné previamente y que pronto les explicaremos a detalle para que tu vida profesional Blader llegue al siguiente nivel.